Buen día, soy de la mesa número 4 y hoy vamos a hablar sobre coagulación y sus patologías presentes. La coagulación sanguínea es el proceso por el que la sangre líquida pasa a convertirse en coágulos de sangre semisólidos. Este proceso ayuda a evitar que se pierda la sangre al dañarse los vasos sanguíneos. El proceso de varias etapas de formación de coágulos sanguíneos para detener la hemorragia se llama coagulación. Cuando toda la cascada de coagulación funciona de manera correcta, la sangre se acumula firme en el lugar de la herida y la hemorragia se detiene. Las personas con un trastorno hemorrágico, sin embargo, no forman coágulos fuertes de manera rápida o simplemente no los forman. ¿Cómo se forma un coágulo sanguíneo? La cascada de coagulación es un proceso químico complejo que utiliza hasta 10 proteínas diferentes, llamadas factores de coagulación sanguínea o factores de coagulación, que se encuentran en el plasma de la sangre. Dicho de manera simple, el proceso de coagulación hace que la sangre pase de su estado líquido al sólido en el lugar de la herida. Así es como funciona el proceso. Herida. Un desgarre pequeño en una pared del vaso sanguíneo provoca una hemorragia. Constricción de los vasos sanguíneos. Para controlar la pérdida de sangre, el vaso sanguíneo se estrecha para limitar el flujo de sangre a través del vaso sanguíneo. Tapón de plaquetas. En respuesta a la herida se activan células diminutas en la sangre llamadas plaquetas. Las plaquetas se adhieren unas y otras en el lugar de la herida y forman un tapón. La proteína llamada factor von Willebrand ayuda a las plaquetas a permanecer adheridas entre sí y hacia la pared del vaso sanguíneo. Coágulo de fibrina. Luego, las proteínas del factor de coagulación activan la producción de la fibrina, una sustancia fuerte y parecida a una cuerda que forma un coágulo de fibrina, una red firme que mantiene el tapón firme y estable. A lo largo de los siguientes días y semanas, el tapón se fortalece y luego se disuelve a medida que la pared lesionada del vaso sanguíneo sana. Trastornos de la coagulación. El sangrado anormal puede deberse a los trastornos del sistema de la coagulación, de las plaquetas o de los vasos sanguíneos. Pueden ser hereditarios o adquiridos. Las principales causas de los trastornos de la coagulación son deficiencia de vitamina K. La deficiencia de vitamina K disminuye los niveles de protrombina y otros factores de la coagulación dependientes de la vitamina K, lo que ocasiona una coagulación defectuosa y potencialmente sangrado. En todo el mundo, la deficiencia de vitamina K causa morbilidad y mortalidad infantil. La deficiencia de vitamina K resulta de una ingestión extremadamente escasa, mala absorción o de lípidos o administración de anticoagulantes. La deficiencia es particularmente común entre los lactantes amamantados. Afecta a la coagulación. El diagnóstico se sospecha por estudios de rutina de coagulación y se confirma por la respuesta a la vitamina K. El tratamiento de esta consiste en administrar vitamina K por vía oral o, cuando la causa es la mala absorción, o, cuando el riesgo de sangrado es alto, por vía parenteral. Enfermedad hepática. Las hepatopatías graves, por ejemplo, cirrosis, hepatitis fulminante e hígado graso agudo del embarazo, pueden alterar la hemostasia al afectar la síntesis de los factores de coagulación. Como todos estos factores se sintetizan en el hígado por hepatocitos y células endoteliales, tanto el tiempo de protrombina como el tiempo de tromboplastina parcial se prolongan en los trastornos hepáticos graves. A veces las hepatopatías descompensadas también causan fibrinólisis excesiva y hemorragia por disminución de la síntesis hepática de alfa-2 antiplasmina. Coagulación intravascular diseminada. Esta consiste en la generación excesiva y anormal de trombina y fibrina en la sangre circulante. Durante el proceso hay aumento de la agregación plaquetaria y del consumo de factores de la coagulación. La coagulación intravascular diseminada, que evoluciona lentamente, que es en semanas o meses, tiene manifestaciones trombóticas y embólicas venosas, mientras que la que evoluciona de manera rápida, que es en horas o días, causa sobre todo hemorragia. La coagulación intravascular diseminada grave de rápida evolución se diagnostica confirmando la trombocitopenia, el aumento del tiempo de tromboplastina parcial y el tiempo de protrombina, el incremento de los niveles plasmáticos del dímero D
o productos de degradación de la fibrina séricos y niveles decrecientes de fibrinógeno plasmático. El tratamiento consiste en la corrección de la causa y la reposición de plaquetas, factores de la coagulación y fibrinógeno para controlar la hemorragia grave. La heparina se usa como tratamiento en pacientes con coagulación intravascular diseminada de lenta evolución que presentan tromboembolia venosa o tienen un riesgo de esta. Desarrollo de anticoagulantes circulantes. Por lo general, los anticoagulantes circulantes son autoanticuerpos que neutralizan factores de coagulación específicos in vivo o que inhiben las proteínas de unión a los fosfolípidos in vitro. En ocasiones, este último tipo de autoanticuerpos causa hemorragia a través de la unión in vivo a complejos de protrombina fosfolípidos. Ahora vamos a hablar sobre el trastorno hereditario más común de la hemostasia. ¿Cuál es este? Pues nada más y nada menos que la enfermedad de von Willebrand. Esta es una deficiencia hereditaria del factor de von Willebrand que causa disfunción plaquetaria. Por lo general, la tendencia hemorragípara es leve. Las pruebas de detección revelan un recuento de plaquetas normal y posiblemente una ligera prolongación del tiempo de tromboplastina parcial. El diagnóstico se basa en las bajas concentraciones de antígeno del factor de von Willebrand y de la actividad del factor de von Willebrand, actividad del cofactor de la ristocetina. El tratamiento consiste en el control de la hemorragia con tratamiento de reemplazo, que es concentrado de factor 8 de pureza intermedia inactivado por virus, o desmopresina. Los trastornos de coagulación hereditarios más frecuentes son la hemofilia. Las hemofilias son trastornos hemorrágicos hereditarios más frecuentes causados por deficiencia del factor de coagulación 8 o 9. Recordemos que hay tres tipos de hemofilia: hemofilia A, que es la más común, hemofilia B y hemofilia C. Recordemos que la hemofilia C afecta a ambos sexos. El grado de deficiencia del factor determina la probabilidad y la gravedad de la hemorragia. La hemorragia en tejidos profundos o articulaciones suele aparecer pocas horas después del traumatismo. Se sospecha el diagnóstico en un paciente con aumento de tiempo de tromboplastina parcial y tiempo de protrombina y recuento de plaquetas normales. Se le confirma por análisis de los factores específicos. El tratamiento consiste en la reposición del factor deficiente si se sospecha o confirma una hemorragia aguda o hay probabilidad de que ésta se produzca, por ejemplo, antes de una intervención quirúrgica. Estudios complementarios. Los pacientes con sospecha de un trastorno de la coagulación requieren evaluación de laboratorio que comienza con tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina parcial, hemograma completo con recuento de plaquetas, frotis de sangre periférica. Los resultados de estas pruebas estrechan las posibilidades diagnósticas y guían la indicación de nuevos estudios. Resultados normales. Los resultados normales en las pruebas iniciales descartan varios trastornos hemorrágicos. Sus excepciones principales son la enfermedad de von Willebrand y la telangiectasia hemorrágica hereditaria. Para empezar, la enfermedad de von Willebrand es una entidad común en la que la deficiencia asociada del factor 8 suele ser insuficiente para prolongar el tiempo de tromboplastina parcial. Debe buscarse esta enfermedad en pacientes con resultados normales de las pruebas iniciales con signos o síntomas de hemorragia y antecedentes familiares positivos mediante la determinación del antígeno del factor de von Willebrand, actividad del cofactor ristocetina, patrón de multímeros de esta enfermedad y concentraciones del factor 8. Ahora vamos con la telangiectasia hemorrágica hereditaria. Esta es un trastorno hereditario que consiste en una malformación vascular. Las personas con este trastorno tienen pequeñas telangiectasias de color rojo o violeta en la cara, los labios, las mucosas bucal y nasal y en las puntas de los dedos de las manos o pies. Pueden experimentar sangrado recurrente de la mucosa nasal y el tubo digestivo y pueden tener otras consecuencias potencialmente graves de malformaciones arteriovenosas. Para finalizar, una pregunta: ¿todo esto se puede prevenir? La prevención depende del trastorno de la coagulación específico.
El experto en hematología será quien se encargue del estudio previo y diagnóstico para poder observar si puede prevenirse. Bueno, de nuestra parte esto ha sido todo. Nosotros somos la mesa número 4 de la especialidad de laboratorio clínico a cargo de la química Sonia Isabel Tapia Ibars. Muchas gracias.